lo más ameno y lo más sencillito posible la cuestión de cómo inscribirse en las oposiciones de secundaria. Primera y principal, voy a decir, me imagino que muchas veces diré obviedades, de que igual todo el mundo las sabe, pero hay que decirlas, por si acaso. Y luego ya, en el desarrollo de la tarde, pues ya iremos viendo cosas a lo mejor mucho más puntuales. Pero primero, los detalles más representativos. Ya sabéis que la solicitud acaba, el periodo de inscripción acaba el 16 de diciembre. Sabéis que os podéis inscribir en todas las especialidades que queráis, pero que nadie garantiza de que os podáis examinar en más de una especialidad, si las tuvierais. No lo prohíben, pero tampoco no lo garantizan de que los exámenes no coincidan, con lo cual no os podríais presentar. Luego, hay que tener en cuenta que todo el trámite es telemático, con lo cual, sí o sí, vais a tener que tener o DNI electrónico o clave permanente, porque al final hay que firmarlo electrónicamente. Y para firmarlo electrónicamente tenéis que tener el programa de autofirma instalado en vuestro ordenador. ¿De acuerdo? Luego, hay una serie de requisitos de la conexión a Internet, el navegador, preferiblemente el Google Chrome, 46 o superior, el Internet Explorer 8 o superior, el Mozilla o el Microsoft, etcétera. Pero los que pone, o los que acabo de decir primero, son los más importantes o son los más interesantes que suelen dar menos problemas. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente cosa. No tenéis, en el trámite, no tenéis que anexar nada. Es decir, todos serán desplegables que se irán haciendo o que se irán pinchando a lo largo de la guía del usuario que ahora Maika os está poniendo. Ahora bien, solamente sí que tendréis que anexar, y es lo único que se tendrá que anexar, la documentación. En todo caso, sí tenéis que acreditar, por ejemplo, la situación de personas en violencia de género, diversidad funcional, el reconocimiento de derecho a la identidad y a la expresión de género, y otras cuestiones que os la pone exactamente ahí en la guía. Y en el caso que, o familias monoparentales, por ejemplo, y en el caso que no sean de la Comunidad Valenciana, es decir, por ejemplo, la cuestión familiar monoparental o de violencia de género, si son acreditados de otras comunidades autónomas, automáticamente lo tendréis que anexar. Si fueran de la propia Comunidad Valenciana, seguramente no haría falta anexar. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, y muy importante, caso de que haya problemas para inscribirse, para entrar o para algún trámite. Bueno, pues aparte de que nos podéis consultar a nosotros, sucede el caso, como me ha ocurrido a mí, que algún compañero o compañera me ha llamado a las 8:30 de la tarde. Evidentemente, yo a las 8:30 de la tarde le puedo dar mi opinión, le puedo decir la posible solución, pero si no fuera esa, pues evidentemente ahí tenéis una serie de teléfonos que lo tenéis que tener muy clarito. El 060 para problemas del uso de la clave, el 902 48 24 81 problemas con el uso de los certificados, o el 96 que tenéis ahí. Otros problemas también de tramitación en la inscripción también, pero atención, fijaros que aquí, que eso será el problema esto será Consellería de Educación, fijaros que aquí os pone la atención de 8 a 19 horas todos los días y los viernes de 8 a 15 horas. Por lo tanto, yo os aconsejaría que si pudierais hacer el trámite dentro de esa franja horaria, de las 8 y las 7, mucho mejor, porque si surgiera alguna duda o algún problema, aparte de que nos podáis llamar a nosotros, si no podemos resolverlo, se puede resolver a través de este teléfono. ¿De acuerdo?
luego el 012 para cómo proceder en la inscripción, y hay un listado de preguntas frecuentes que se publica en el propio portal de oposiciones, que es donde vais a tener que entrar, recursos humanos y oposiciones, donde te vais a tener que entrar para inscribiros. Vale. No sé si voy muy rápido, pero bueno, dicho esto, la convocatoria, ya lo sabéis, es de oposiciones de secundaria y enseñanza de régimen especial. En algunas de los cuerpos, o en casi todos los cuerpos, se va a exigir el requisito de formación pedagógica y didáctica, en casi todos, hay algunos que no. A callar. Y... He hecho 4 veces ya. Bueno, pues vale. ¿Y no dejarás de escuchar? Vale, sigo. Y el requisito lingüístico, atentos aquí, porque el requisito lingüístico sí que lo vais a tener que poner o especificar en la inscripción. ¿Y por qué digo atentos? Vale. Sabéis que el requisito lingüístico es es el C1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre con aquellas personas, que son, pueden ser bastantes, que tienen la capacitación, pero no tienen el C1? Bien, pues tienen dos opciones. Primera opción, si ponen la capacitación, les va a servir como requisito lingüístico, pero evidentemente luego no van a tener la puntuación del mérito de la capacitación, porque es la titulación que les sirve de entrada a la oposición. Punto. Ahora bien, si alguien quiere utilizar la capacitación como mérito, puede perfectamente en la inscripción poner que solicita el examen que van a hacer obligatorio para los que no lo tengan del C1. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente. Yo tengo la capacitación, siempre será el requisito lingüístico, pero me voy a examinar del C1. De manera que si en la prueba de oposición que se hace antes yo apruebo el C1, voy a tener el C1 de requisito y luego la capacitación de mérito. Si yo en el examen del C1 de la oposición no lo apruebo, voy a quedarme con la capacitación como requisito lingüístico y ya, evidentemente, no lo podré utilizar como mérito. No sé si me lo he explicado bien, pero son las dos opciones que hay. Si quieres utilizarlo como mérito, tienes que tener el C1. Si no lo tienes, preséntate a la oposición y si apruebas la oposición, perfecto. Tienes el C1, tendrás el C1 y el mérito de la capacitación. Si no la apruebas, te quedarás como estás, sin problemas con la capacitación. ¿Entendido? Vale. No sé si hace falta que os explique, ahora luego lo veremos y lo preguntaré, no sé si hace falta que os explique la oposición, en qué consiste, las pruebas de la oposición. Es de imaginar que todos tenéis claro lo de las dos pruebas de carácter eliminatorio. La primera prueba que tiene dos partes, son 10 puntos, el tema escrito 5 puntos y la parte práctica otros 5 puntos, y una segunda prueba de 10 puntos con un mínimo de 5 puntos, que es la presentación que deberá ser telemática en su momento, hasta el 1 de junio. Me dicen que me calme un poquito, que voy muy rápido. En la cual tendréis que presentar la programación didáctica o una guía docente sobre las artes plásticas, por ejemplo, y luego la unidad didáctica. Vale. La puntuación, la ponderación total se tomará un 60% de la fase de oposición y un 40% de la fase de concurso. Seguimos. Si Maika ahora nos pone en la guía del usuario, la voy volviendo loca, vamos a entrar en cómo acceder y cómo hacer la inscripción. Ves bajando, Maika,
Baja un poquito más. Vale. Ahí tenéis el trámite telemático de inscripción. ¿Vale? Y para acceder al mismo, o bien te diriges al buscador de GVA, o bien nos dirigimos directamente, que es el que conocemos, al del portal de CIC, de educación, en recursos humanos, educación y oposiciones. Y allí hay un apartadito que pone inscripción. Vale. Bajamos un poquito más. Y ahí tenemos cómo podemos acceder, o bien mediante el certificado digital, o bien mediante la clave. ¿De acuerdo? Certificado digital que, como he dicho antes, hay que tener instalado ya en el ordenador. Si se opta por la clave, los que tengáis DNI electrónico, se puede utilizar, o clave PIN o clave permanente, cualquiera de las tres. Una vez tenemos los medios técnicos de certificado electrónico, de DNI electrónico, clave, etcétera, etcétera, vamos al registro del trámite. Ahí os dice, para que un trámite telemático conste presentado, atentos aquí, ante la administración, se debe firmar y registrar electrónicamente. Eso quiere decir que, acordaos de registrar, eso quiere decir que cuando más adelante lleguemos al punto del pago de la oposición, veréis que el pago por tarjeta o por cuenta no es el último paso, sino que después del pago hay que registrar y firmar. ¿Vale? Pues bien, en registro del trámite tenemos que entrar. Una vez hemos entrado, tenemos que pinchar en el apartadito verde que pone nueva tramitación y en la pantalla de nueva tramitación se desplegará y tendremos un apartadito que es el de rellenar, anexar o documentar, que si recordáis es lo que os he dicho, que no hay que anexar o documentar nada excepto en el caso de familias monoparentales, violencia de género, etc. Pagar, después de pagar, como os acabo de decir, hay que registrar, porque si no, no habremos llegado a ningún sitio y no estará presentado. Y por último, nos interesa evidentemente guardar para tenerlo en nuestro ordenador. ¿Vale? Ya veréis que sí o sí tenéis que pasar por todos los apartados. ¿Vale? Muy bien, pues empezamos el trámite en comenzar. Y como veis, al apretar el botoncito comenzar, se accede al apartado de rellenar. Vale. Primero, presionamos sobre solicitud de acceso a programa. Aparecen cinco bloques para rellenar: el NIF, domicilio, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. ¿Vale? No hace falta que nos entretengamos ahí. Pasamos, esto es el caso de anexar. Y después vamos a los datos de la solicitud. Convocatoria. Pinchas y hay un desplegable indicando por qué convocatoria. Cuerpo, lo mismo, desplegable, pinchamos en el cuerpo que nos interesa. Especialidad, exactamente igual, un desplegable, la especialidad del cuerpo, el código que se rellena automáticamente cuando elijamos de especialidad y, atentos, código de provincia de preferencia para el examen.
se selecciona la provincia que no se puede cambiar ya. Una vez firmado y registrado, ni siquiera en fase de reclamación, y atentos, esta preferencia, a ver, la norma dice que siempre que sea posible te la van a respetar, pero a veces es posible que no tengan las 3 provincias para poder elegir una de las 3, por cuestiones de tribunales, ¿vale? Y por último, el procedimiento por el que se participa. Procedimiento libre, acceso a cuerpo superior, al mismo grupo, nuevas actividades, en este caso es acceso libre o acceso a grupo superior, porque sabéis que están las OPOs son de las 2, perdón, de acceso a grupo superior. Las OPOs son de libre y de nuevas especialidades. Por ahora no nos han dicho nada de acceso a grupo superior. Vale, seguimos. Datos académicos. Titulación. Pues bien, aparecerá un listado con las titulaciones y simplemente tendremos que clicar en nuestra titulación. Si hay muchísimas, pues con poner una o 2 letras de nuestra titulación, automáticamente aparece el filtro y las busca directamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Espera, baja un pelín, Maika. ¿Qué ocurre si no encontramos el título buscado? De todos los que hay. Pues entonces hay que ir a la última opción del desplegable que pone homologación u otros y bajo hay un campo que pondrá titulación y lo escribes a mano. ¿Vale? Acreditación de la formación pedagógica. Pues lo mismo. Se marca la opción de la formación pedagógica que tiene cada uno. ¿Vale? Salvo que sea un cuerpo en el cual no se necesite la acreditación pedagógica, con lo cual se debe elegir la última opción que pone declaro bajo mi responsabilidad que para el cuerpo y la especialidad a la que opto no se requiere justificar la formación pedagógica y tal.